Si entran electos democráticamente, somos parte del pueblo. No tiene sentido, no tiene validez. En este país no se ahorra. Sostener la dolarización, el temor de perder, siempre puede estar presente. Lo mismo va a pasar en el 2016. Ese modelo debe de cambiar. Él ya dejó de ser un economista y ahora es un político. Construir la unidad. El gasto público eres tú, compañero. La gravedad del problema económico ecuatoriano. No alentemos demonios. No, con gusto siempre para debatir, yo creo que es importante. Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! La revista informativa Democracia. A partir de este momento, Gonzalo Rosero y sus invitados analizan los temas de mayor trascendencia. La revista informativa Democracia con Gonzalo Rosero. Más libre que nunca. Comenzamos. Muy buenos días, un gran saludo para mis amables oyentes. Aspiramos que los días de este feriado hayan sido muy productivos para el afecto, la amistad entre familiares y un gran regocijo para todos, absolutamente para todos. Hoy estamos ya para inaugurar nuevamente nuestra onda laboral. Que lo hagamos con la mejor entereza, pensando siempre en el interés nacional. El ingeniero Marcos López en la ciudad de Guayaquil está ya con nosotros, nos ha pedido, tenga la gentileza, le estoy pidiendo comunicación con el distinguido analista porteño. Él había mencionado que requiere escuchar el desarrollo de este análisis-debate, que con la concurrencia también de la asambleísta María Soledad Buendía, ya presente, una de las primeras en nuestro radio estudio, vamos a llamar también a León Roldós y el economista Washington Herrera, al igual como ya digo de María Soledad Buendía, están listos a concurrir y a ubicarse en nuestra plataforma de entrevistas. Bueno, más ecuatorianos van de compras a Ipiales, 30,000 compatriotas cruzan los fines de semana a Ipiales, según la Cámara de Comercio de esa ciudad. Adquieren productos de la canasta básica y además de electrodomésticos y celulares. Ahora los viajeros acuden a la ciudad colombiana para comprar insumos básicos. En Tulcán, capital del Carchi, los comerciantes piden al gobierno que extienda la vigencia de la denominada canasta comercial, que permite comprar en Colombia con exoneraciones. Esta fenecerá el 12 de junio próximo. Así es que increíble. Hay una fotografía en la primera plana del diario El Comercio. Es un automóvil 4 puertas relativamente pequeño, pero está hasta el techo, con mercadería. Ahí se llevan como para unos buenos 3 meses, pero de un restaurante, porque está gigante, ¿no? Está gigante. Dicen que son como 30,000 compatriotas que cruzan cada fin de semana la frontera hacia la ciudad de Ipiales. Y hay un almacén macro que se llama Al Costo. Ese es el más visitado porque queda más hacia el puente Rumichaca. Marcos López, señoras y señores, todas estas notas. Economista, muchas gracias por la presencia. Asambleísta, a lo propio, muchísimas gracias. Sol,
Decía a mis oyentes que efectivamente el ingeniero Marcos López, que está muy interesado en comentar respecto de no precisamente Ipiales, este gran supermercado para todos los ecuatorianos que residimos, será pues desde Riobamba hacia el norte. Y dicen otros que vienen incluso del litoral, que vienen incluso de la provincia del Oro. Y yo no creo que lleguen a tanto, ¿no? Es un viaje macro. Estoy para lo macro ahora. No creo, señoras y señores, simple y llanamente porque más saldrían los gastos y bueno, el resultado en precios sí creo que es bastante conveniente, pero qué pena. A los años de años se produce una situación de esta naturaleza que cuando niños, las personas que vivíamos en el norte, que es nuestra tierra, la provincia de Imbabura, igualmente desde la ciudad de Quito se viajaban de Imbabura y no se diga la familia carchense, se daba cita en la ciudad de Ipiales. Y habían otras ocasiones que cambiaba. La feria se realizaba en Tulcán, con menos intensidad o con menos fluidez y tamaño que lo que este momento estamos advirtiendo de parte de la demanda ecuatoriana y la oferta colombiana. Bueno, entendemos que así ha sido más o menos y esa es una situación de frontera que debemos nosotros a veces agradecer, pero la mayor parte creo que perdemos muchísimas divisas. Hoy mismo, ¿cuántos miles, yo diría hasta millones de dólares se ubican en la nación colombiana? Y el miércoles que comienza a cobrarse el 14% del impuesto al valor agregado, entendemos que este comercio se va a acrecentar, para los colombianos va a ser del todo más conveniente. La actualización de sistemas informáticos, de facturas, de etiquetas para los cobros del alza de los 2 puntos del impuesto al valor agregado se están afinando y el miércoles 1 de junio va a empezar a regir la medida. Todo esto construye un panorama comercial bastante perjudicial o conveniente para nuestro país, así con visión más ciudadana. El economista Washington Herrera nos dirá qué época estamos viviendo este rato. Muy buenos días. Hemos vivido momentos muy difíciles cuando el petróleo bajó a $20. La baja de los ingresos para el presupuesto nacional fue drástica e importante a tal punto que en el último año el presupuesto nacional ha dejado de recibir entre 7.000 y 8.000 millones de dólares. Pero también hay que hablar de que ahora el petróleo está a $50. Esto quiere decir que llegamos al piso cuando estaba a 20 y ha comenzado a reaccionar el precio del petróleo, lo cual es bueno para el país. Por otro lado, los depósitos monetarios en los bancos, que también disminuyeron en el 2015, han comenzado a detener esa disminución, han subido un poco, y lo que es un poco sorprendente es que la economía nacional maneja una cifra de 11.000 millones de dólares que están en manos de los ecuatorianos en contante y sonante. Esto quiere decir que hay una desconfianza de la población ecuatoriana en mantener el dinero contante y sonante en los bancos.
Si ahí hay 11.000 millones de dólares, quiere decir que hay una gran cantidad de población que ha fondeado y que tiene en billetes y que no necesita créditos bancarios. Y eso se sale un poco del análisis economicista que solemos hacer generalmente. Entonces, debemos ubicarnos que en comienzos de junio la situación aparecería como que estamos saliendo del hueco. Por supuesto, esto es una cuestión de manejar con otros elementos y aparece como un elemento importante no solamente en Ecuador, sino en otros países que confrontan problemas de iliquidez, de falta de dinero en el presupuesto, la idea de vender activos. Colombia acaba de vender una empresa de distribución energética en 2.200 millones de dólares que le entró al bolsillo del presupuesto colombiano. Y eso es importante, pero en el caso ecuatoriano, en cuanto a que se vendan los activos, hay que tener mucho cuidado por varias razones. En primer lugar, estamos vendiendo en una posición débil, en el sentido de que tenemos falta de liquidez. En consecuencia, el vendedor no tiene ningún poder de negociación frente al comprador. Entonces, eso es un punto débil de la negociación. El segundo punto débil es la falta de personal especializado en vender cosas grandes. Los grandes negocios tienen que hacer los grandes financistas, los profesionales más destacados. No cualquiera puede vender el Banco del Pacífico. El Banco del Pacífico es uno de los 3 más grandes bancos del país y se tiene que vender con muchos criterios, no vender a cualquiera. Hay que vender a quien le pueda garantizar que va a traer más capital para aumentar el capital del Banco Pacífico, que va a traer más tecnología, que va a traer una política de competencia con los bancos nacionales que hasta ahora están establecidos, de modo tal que haya más crédito, que bajen las tasas de interés, que haya más tecnología, que haya más acceso a la bancarización, para que esos 11.000 millones de dólares que están en contante y sonante en el territorio nacional puedan entrar a los bancos y eso mejorar la situación formal de la economía. ¿Usted no confía en los lobistas de temporada? No, yo confío en los profesionales que saben hacer las cosas. Sí. No confío en la improvisación, no confío en la novatada, confío en que esto tiene que hacer el que sabe. Y los que saben pueden, por ejemplo, estudiar cómo era la Emelec en Guayaquil cuando la distribución eléctrica era privada. ¿Qué abusos cometieron ellos? ¿Qué intervenciones hubo que hacer en el gobierno de Rodrigo Borja para evitar que se lleven toda la empresa? Porque todos los ingresos diarios se llevaban a Miami. Entonces, hay que vender bien, hay que vender con criterios. En cuanto al cemento, no hay que vender como se vendió la cementera de Guayaquil. En tiempo del señor Dajic se vendió demasiado barato. Entonces, hay que vender bien. ¿Por qué? Porque el cemento es un producto que afecta al costo de la construcción en todo el territorio nacional. Más exigente, pero bueno, las personas son menos importantes que el destino de los pueblos. Por eso creo yo que en cuanto al cemento, hay que vender a una compañía que pueda hacer competencia y evite el abusivo precio que ponen las cementeras del Ecuador cuando hay mucha demanda y se llevan todo al exterior porque son empresas extranjeras. Entonces hay que ver bien eso. No es cuestión de vender por vender. En cuanto al cemento es muy importante para bajar los costos de la construcción. Si no bajamos los costos de la construcción, controlando el precio del cemento, no estamos haciendo nada en términos del bien común. Esto no es solamente una privatización, hay que ver el bien común. ¿Qué le conviene? Por ejemplo, en la cuestión de las telecomunicaciones, obviamente que hay 2 empresas muy grandes y la empresa de telecomunicaciones del Estado, pues o no gana mucho o no puede crecer mucho. Ahí hay que también hablar de el poder del mercado. No vaya a ser que vendiendo esto quitamos a una empresa que puede de alguna manera controlar las tarifas de los teléfonos. Por otro lado, hay casos en que pueden hacerse empresas mixtas y otros casos en que hay que vender 100%.
En el caso de las empresas mixtas, por ejemplo, la Flopec. La Flopec es una empresa estatal que tiene reserva de carga, es decir, que tiene el monopolio del transporte del petróleo ecuatoriano. Ese es un gran valor de mercado. Entonces hay que saber a quién vender. Probablemente sea mejor vender el 49% de las acciones y entregar a la empresa extranjera la comercialización, la administración, es decir, la gerencia. Porque a veces las empresas estatales carecen de buena gerencia, primero porque les nombran cada 8 meses, caen al año, en fin, hay una inestabilidad y así no puede ser. Y por otro lado, porque cuando las empresas son manejadas, no hay el amor a la empresa. Es un funcionario fugaz. Las empresas estatales son de todos los pueblos, del pueblo, pero no es de nadie. Nadie se duele. Nadie se duele como se duele el dueño de una empresa, ¿no es cierto? Entonces, todos esos criterios hay que manejar con mucho cuidado para evitar que la venta no sea contraproducente, que sacamos vendiendo en unos pocos estamos dólares. De acuerdo con lo que usted hay que vender bien. Sí, pero ahora, economista, ha llegado la hora de las privatizaciones. Eso es un titular de cualquier periódico de los últimos días. Lo que yo quería averiguarle es, ¿tienen dificultades económicas, tienen dificultades financieras que no conoce el país en muchos casos? O en otros casos que también va a ser un elemento por el que van a presionar los futuros compradores, porque dirán, el Banco del Pacífico se ha comprado $324 millones al gobierno, al Ministerio de Finanzas. Entonces, estos están desesperados por dinero. Eso entonces, no es ningún hay misterio. que aprovecharles. No, eso no es misterio. Estoy haciendo una lectura de lo que ellos eso pueden no es estar ningún suponiendo. misterio, obviamente. Pero este es no es un atributo, más bien es una especie de defecto para el activo que se quiere vender, pues. Por eso hay que vender pronto, pero vender bien. Por ejemplo, yo no vendería a un banco que llega, compra las acciones y no aumenta el capital. Ha habido ya ventas de bancos ecuatorianos y son transferencias de un dueño a otro, pero no ha habido creación de riqueza en el Ecuador. Hemos vendido muchas empresas nacionales buenas a extranjeros que vienen, se hacen del negocio, siguen ganando utilidades, sacan las utilidades fuera del país, pero no han aumentado ni la productividad, ni han aumentado el capital de esas empresas, lo cual tampoco le conviene al país. Al país le conviene vender a una empresa dinámica que venga a competir con los bancos ecuatorianos, por ejemplo. Usted mencionaba de comienzo, antes de irse prolijamente a cada uno de los activos que están en este momento en la vitrina del país. Decía que estamos iniciando este proceso con un valor agregado favorable, digamos, a nosotros, que el petróleo estaba sufriendo modificaciones importantes y eso quiero consultar para saber en qué terreno pisamos en perspectiva de precios del petróleo. Nos atiende en la línea telefónica el exministro de Energía, el señor ingeniero René Ortiz. René, buenos días con Washington Herrera y perdón a la dama. Con Soledad Buendía, asambleísta de Alianza País, con el señor economista Washington Herrera. Como debe haberle usted escuchado, René, estamos tratando el tema de las privatizaciones que al parecer se ha inaugurado en el mercado internacional. Las sugestiones que formula el señor economista Washington Herrera son importantes. Y como usted ha hablado de esto, yo me permito también solicitarle una opinión al respecto. ¿Este es el momento de vender los activos del Estado por necesidad de platas? Pongámosle en esos términos. Y lo otro, el precio del petróleo es optimizante o nuevamente estamos
reduciendo precios en el mercado internacional. ¿Cómo tiene usted la visión de precios de petróleo? Porque ese es un insumo muy importante para calcular otros bienes. Tenga la gentileza. Buenos días, Gonzalo. Buenos días a sus distinguidos, a su distinguida audiencia y a los contertulios que están participando en este panel. Gracias por la llamada para poder comentar sobre este tema que usted ha propuesto esta mañana, el tema de las privatizaciones, el tema del precio del petróleo. Permítame señalar que el Ecuador está pasando por un conjunto de urgencias. Las urgencias no necesariamente se resuelven solamente vendiendo las cosas, los bienes, los activos que tienen las personas naturales, jurídicas y en este caso el gobierno nacional. No. Las urgencias planteadas por la crisis, y quiero subrayar esto porque el gobierno nacional se resiste a aceptar el término crisis. Esto es una crisis. La recesión es una crisis. La proyección de un crecimiento, de una contracción de la economía a menos 4.5% y que continuaría en el 17 con probablemente las mismas características de menos 4.5%. Esto es grave. Nos está arruinando a todos. O sea, el gobierno es el de las urgencias y el gobierno tiene que resolver las urgencias comenzando por la más importante, reducir el tamaño del Estado. Este Estado ecuatoriano, durante la administración actual del presidente Rafael Vicente Correa Delgado, ha crecido a dimensiones demenciales y no se puede manejar así un país. Entonces comienza por ahí y hay que dar las señales. Ahora sí viene del arreglo de la economía. Quiere decir que como muchos economistas se han pronunciado, personalidades que para mí merecen muchísimo respeto, que se han pronunciado por el modelo económico del gobierno, intervencionista, estatista, despilfarrador y otros epítetos, que no quiero repetirlos en este momento, este gobierno tiene que dar las señales de cambio. ¿Para qué? Para restablecer la confianza. Entonces se puede, con el restablecimiento de la confianza, se pueden alcanzar los objetivos que pone, por ejemplo, Washington Herrera, que se venda bien. Claro, pues hay que venderlo bien, por supuesto, si es que hay que vender los bienes, pero no es para seguir manteniendo el chanchito, pues el chancho está bastante gordo, ¿no? No es para eso. El objetivo es salir de la crisis, y salir de la crisis quiere decir precisamente ir reduciendo los gastos en aquello que aparece como superfluo y evidentemente haciéndose mucho más organizado, pues un país sin despilfarro, etcétera, etcétera. Entonces, para fondearse tenemos un conjunto de empresas estatales que, concuerdo plenamente con Washington Herrera, pues se administran mal, y por administrarse mal, pues simplemente ocasionan más pérdidas que ganancias. Y lógicamente aquí tenemos que revestirnos de pragmatismo, y el pragmatismo quiere decir que hay que venderlas a un buen precio, pero ese es el precio del mercado, y el precio del mercado tiene como un ingrediente formidable, importantísimo, que se llama confianza. En el área que usted domina, perdone, ingeniero, en el petróleo, ¿se han vendido yacimientos o se han negociado yacimientos? No conocemos no la metodología, el modelo de venta o el modelo de explotación que se ha seleccionado en los últimos meses. No tenemos idea completa. Parece que hay unas cláusulas muy encerradas, no son claros los procesos. Entonces, yo lo que quería preguntarle es, el precio del petróleo para ese caso, para otros ámbitos que tenemos que necesariamente enajenar por el bien del país,
para librarnos de un bulto complicado que no se pudo ejecutar, digamos el Aromo y así otros activos donde se han invertido enormes cantidades de dinero. Entonces, lo que nosotros queremos es ver cómo van a realizar ese tipo de visualizaciones, encargando a quiénes, cada uno de los activos tiene diferentes características, diferentes mercados, diferentes cosas que añaden a valores agregados positivos o que más bien reducen capacidad de venta a este momento. Pero me quedo con el petróleo. El precio del petróleo va a tender los próximos 2 años o un año, que seguramente durará este proceso de ventas de activo del Estado con precios hacia arriba en el mercado internacional. ¿Cuáles son las perspectivas que usted conoce? Con todo gusto. En mi opinión, los precios del petróleo van a permanecer bajos. Los precios bajos del petróleo llegaron para quedarse. No hay las condiciones de oferta y demanda que a nosotros nos den una perspectiva de aumento de los precios, y por esa razón corrige Goldman Sachs, ya corrige y pone al precio del petróleo entre 40 y 50. Y la semana pasada volvió a corregir y dice que podría llegar de 50 a 60. Pero eso sigue siendo un precio más bajo de lo que usualmente tenía el Ecuador como referente, que estaba entre los 90 y los 100. Entonces, pero 50 es un buen precio. Es un buen precio solamente para poder pagar los compromisos, no como los precios que estábamos viendo anteriormente de 90. ¿Cuáles son los compromisos? Los compromisos es que tenemos contratos de servicios tarifados con las operadoras, que en promedio son $35, $38 que hay que pagar por barril producido. Entonces 50 menos el diferencial que de calidad podría llegar en aproximadamente $40, quiere decir que queda algo 40 menos 35, 40 menos 38, dependiendo, porque hay tarifas que van desde 20 hasta 52 y más. Entonces, lo que quede va a ser poco, pero ya no es deuda. Esto es lo más importante, es decir, no incrementamos la deuda del país porque no alcanzamos a pagar y a honrar esos contratos que firmó este gobierno con toda pompa y que simplemente no han funcionado. Segundo, en los campos maduros. Bueno, en los campos maduros más o menos estaban funcionando la nueva modalidad en la que se entregó a las compañías de servicios petroleros para que les operaran los campos, para que invirtieran un capital que se necesitaba para el barril incremental. Pues esos también van a poder ser financiados si es que los precios se mantienen por encima de los $40 para el crudo oriente y para el crudo Napo de Ecuador. Y finalmente, esa transferencia última que se dio para el campo Auca, en la que no solamente se entrega a las compañías de servicios petroleros el CAPEX, o sea, la inversión, el gasto de capital, sino también el gasto operativo y además un crédito de $1,000 millones, que era lo que salió de esta operación, es decir, satisfaciendo las necesidades de último momento. El gobierno nacional prácticamente entregó todo el financiamiento del OPEX, del CAPEX y además un crédito. Digo, va a ver cómo pagar, porque ese está, creo que en $26, entonces va a quedar algo, pero para pagar todos los atrasos que tiene Petroecuador, Petroamazonas, con sus propios proveedores, es decir, solo estamos salvando los muebles. Por esa razón, me tomé la libertad de decirle a usted que estas urgencias en este ambiente de precios que van a seguir siendo bajos, estas emergencias comienzan por la reducción del tamaño del Estado y luego crear el ambiente de confianza. El
presidente de la República y el gobierno nacional no pueden seguir en esa actitud de descalificar al sector productivo privado, que es el que está sosteniendo el país, por favor. Si es el sector productivo privado el que sostiene el país, lo que señalaba el señor Washington Herrera, mi distinguido amigo, 11,000 millones en sus manos, en dinero efectivo, que dice que que esa masa monetaria está en manos de la gente. Pues esto es un símbolo de que el Ecuador productivo privado funciona y funciona bien. Es el gobierno el que no funciona. Y lo hemos demostrado a lo largo de muchas cosas. Por supuesto, necesitaría mucho más tiempo para que usted y su distinguida audiencia se puedan ilustrar del fracaso que ha significado la política petrolera. Ya lo dije en una ocasión, lo voy a volver a repetir, sigue siendo la política más fracasada que uno pueda imaginar. Ok, está dicho todo. Voy con la otra parte. No, a usted, ingeniero, muy amable. Soledad Buendía, asambleísta de Alianza País, nos acompaña y eso es para nosotros muy satisfactorio. Popularmente ustedes como alianza, más que como alianza, como, digamos, conjunto o colectivo legislativo, están al tanto de lo que están haciendo en los niveles del Ejecutivo. ¿Por qué le digo? Porque solamente son utilizados para determinadas leyes que permitan la venta bastante irresponsable de algunos activos, no conveniente para el interés nacional, como ha ocurrido, y no tiene la bancada del Parlamento, del partido de gobierno, una voz sonora o varias voces sonoras entendidas en la materia. No hay que llamarse asambleísta petrolero ni cosa por el estilo, pero sí estudiosos y virtuosos de hacer un seguimiento incluso de carácter patriótico, como decía Washington Herrera. Esto no es de una cúpula ubicada en la Plaza de la Independencia. No. Esto es de todos los ecuatorianos. Y para vender esto se requiere una especie de licencia moral de parte del colectivo ciudadano. ¿Tienen ustedes posibilidades de opinar en este tema? ¿Y qué es lo que personalmente usted ha planteado o le falta plantear, pero está en ciernes un discurso que podría poner orden, apoyada naturalmente por una gran cantidad de asambleístas que no están de acuerdo con la forma como quieren vender los activos más importantes del Estado y que más temprano que tarde enrostrarán en el físico de todos los asambleístas la tontería que habrán hecho en el curso de los próximos días. Yo creo que por ser delicado me detengo mucho en el tema, pero quiero que sepa que yo entiendo que hay patriotas también en la bancada oficialista. Gracias por la invitación, Gonzalo. Qué gusto poder estar con el doctor Washington Herrera en este espacio para poder debatir, poder presentar ideas y reflexiones. Primero señalar que la contracción económica que está sufriendo el país, fruto de básicamente factores externos, la caída del precio del petróleo, como bien lo señaló el economista Herrera, que cayó a su precio más bajo, justamente tuvo un impacto y tiene un impacto importante en la economía. Se habló de que no ingresarían al país entre 7,000 y 8,000 millones de dólares. Adicionalmente, las devaluaciones del peso colombiano, con la reseña que usted hacía al inicio, las devaluaciones de los países vecinos y la apreciación del dólar tienen un impacto en nuestra economía. Salen divisas, salen los dólares y esto justamente complica a la economía del país. Frente a esta situación que es causada por factores externos, porque la economía al interno del país, las cifras lo develan, está buscando salir adelante, porque lo aquí que necesitamos es la creación de riqueza, la generación de productividad, y ese debe ser uno de los elementos que permiten
al gobierno nacional impulsar políticas económicas, entre esas normativas que van en ese camino justamente. ¿Por qué estamos vendiendo? Partamos de ahí. ¿Por qué estamos vendiendo los activos del Estado después de una trayectoria de gasto impresionantemente irresponsable, un gasto desenfrenado que es atribuido al gobierno y al partido de gobierno? Primero decir que aquí no ha habido un gasto desenfrenado, no ha habido un despilfarro, ha habido un modelo distinto, una visión distinta que creo que al emitir epítetos descalificándolo no logramos esa reflexión profunda que deberíamos. Si nosotros planteamos un modelo en el cual el Estado sea muy pequeño, como lo es en el modelo neoliberal, donde el mercado es el que rige la economía, y frente a esto un modelo distinto, que es el que planteó la Revolución Ciudadana, donde tenemos un Estado fuerte, evidentemente, pero el hecho de que tengamos un Estado fuerte además, no implica los extremos. Yo creo que en economía y en la vida los extremos son malos. Hoy lo que está planteando el presidente de la República, y lo dijo con claridad, frente a esta situación económica básicamente causada por factores externos, es primero develar el ahorro que ha existido. Más de 3.600 millones de dólares anuales de ahorro, que es importante señalarlo. El ahorro en el país, el ahorro público, ha sido del 9.7, una cifra bastante más importante que la del periodo anterior. Se está planteando medidas de ajuste, 6.000 millones de dólares en ajuste, se está planteando reducciones de varias instituciones públicas frente a una respuesta no solamente económica, una respuesta política también. Reducción de 12 viceministerios, la reducción de 6 instituciones públicas, y se está planteando también la liquidación. ¿Por qué las crearon? Creo que es importante aquí plantear que cuando llegamos al gobierno había ¿Una locura? No es una locura. Había un modelo distinto en el cual el Estado estaba absolutamente corporativizado, estaba desorganizado, estaba desordenado. En función de ello, cuando uno llega y plantea una estrategia, una línea programática, donde la generación de prioridades están dadas en la inversión social, educación, salud, seguridad. Claro. Entonces uno tiene que las políticas públicas y la estructuración de este Estado en función de aquello. Que unos podemos estar a favor y otros pueden estar en contra, pero esa es la realidad. Aquí no ha habido despilfarro, ha habido inversión en lo social. El presidente entró con lentes de aumento, pensaba que era un país gigantesco y lo estructuró administrativamente. El presidente llegó al país cuando el país estaba en una crisis terrible, la crisis de los partidos. Veníamos de un momento en el que todos los ecuatorianos decíamos queremos una transformación profunda, y esa transformación profunda vino acompañada de una asamblea constituyente. Recordemos claramente que esa asamblea constituyente, aprobada por la mayoría del pueblo ecuatoriano, presentó al país un acuerdo distinto donde se plantean el tema de garantizar los derechos, el derecho a la salud gratuita, el derecho a la educación, el generar el cambio de la matriz energética, la matriz productiva, pasaba también. No es la primera vez que ha habido boom petrolero en el país. Entendamos, en el 2009, la caída del precio del petróleo, René Ortiz nos lo dirá, pues fue importante en el 2009, y las caídas de las cifras de la economía ha sido muy cíclica. Realmente existen altos y bajos en la economía del país. ¿Pero qué admitirían ustedes en los últimos 30 años, ¿no? ¿En el cálculo? No es un tema de admitir, seguramente hay muchas equivocaciones, pero creo que hay que analizarlas de manera autocrítica. El que mucho hace, mucho se equivoca. Lo importante sería fundamentalmente hacer un balance, y en ese balance creemos que el balance es positivo, no para el gobierno, para el país. Aquí existen posibilidades de reactivación económica a través de normas que se han impulsado, y se está planteando la inversión de capitales privados en algunos sectores. Hemos planteado leyes como la de asociaciones público-privadas, que se aprobó en el 2015, en diciembre del 2015, que ya está generando inversión por 750 millones de dólares para el Puerto Bolívar. Está ya
haciéndose el acuerdo, está firmado. Creemos que estos son mecanismos que van a permitir, ¿qué es lo que buscan los ecuatorianos? ¿Qué es lo que quiere aquel que nos está escuchando? Desarrollo económico. Para ello se requiere inversión. La inversión privada es el motor, bien lo decían hace un momento. Es decir, hay que generar incentivos a esta inversión. Lo hemos hecho a partir del Código Monetario, hemos generado incentivos para las nuevas inversiones. Hoy, con esta ley de solidaridad que tiene como gran objetivo la reconstrucción de la patria, estamos también generando posibilidades de incentivos a las nuevas inversiones que se realicen en Manabí, en Esmeraldas, en función de reactivar la economía. Hay premios. ¿Perdón? Hay premios, hay estímulos. Así es, si es que, por ejemplo, usted genera una nueva inversión en la provincia de Manabí o Esmeraldas, tendrá 5 años en el cual está exento del pago al impuesto a la renta. Si esta inversión se realice en el tema turístico, por ejemplo, serán 10 años en función de reactivar la economía. Además, adicionalmente, es que contratar pues mano de obra local, lo cual va a permitir realmente salir adelante la inversión de estos recursos que se van a obtener de fruto de esta normativa, que son alrededor de 1.090 millones, van a ser íntegramente reactivados en la economía. Vamos a utilizarlos para la reconstrucción. La construcción y la reconstrucción son una de las actividades que en economía genera más dinamización y creemos que esto es fundamental y ahí es importante el análisis de estas inversiones, de estas aperturas a capitales privados, que se lo hagan, concuerdo absolutamente, de manera técnica, de manera adecuada, de manera absolutamente reflexionada, y decirle que el bloque de Alianza País es un espacio de debate político. Es un espacio en el cual nos reunimos ejecutivo y legislativo, porque nosotros somos un equipo de gobierno, unos en el ejecutivo, otros en el legislativo, inclusive hay muchos que hemos estado en el ejecutivo, hemos sido ministros de Estado y hoy estamos en el ejecutivo. Pero la última y la primera palabra la tiene el señor presidente. La última palabra la tiene la reflexión, el análisis y el consenso o mayoría que se establece en estos espacios donde coincide a veces el ejecutivo con el legislativo y a veces no. ¿Y cómo se debe entender entonces que no obstante que ustedes discuten, que presentan otro tipo de opciones, se sugieren alternativas, hay un momento en que la voz del Palacio se impone? Y eso hay que hacer. Eso no es así, Gonzalo. Tal vez porque usted tiene una percepción equivocada porque no ha estado dentro de las discusiones. Yo he sido miembro del Buró Político y en esos espacios muchas veces la posición planteada por el presidente de la República ha perdido. A veces yo he estado con él y hemos perdido. Otras veces son otras posiciones las que tienen una mayoría y frente a la reflexión y al análisis obtenemos determinadas posiciones. No es una votación la que define, sino el que gana en el debate. En el bloque legislativo necesariamente hay un debate, pero cuando no existe un consenso total, pues se vota, y cuando hay una decisión de bloque, hoy y siempre en el país, la democracia implica también pues tener una posición ética. Cuando en mayoría decidimos algo y acordamos impulsarlo, pese a que puede ser que yo haya tenido una posición distinta, tengo que impulsarlo porque es parte de la ética en un movimiento o partido político. Pero deben haber muchísimos compañeros y compañeras, compañeras y compañeros, que ustedes dirán, yo no participé pues en ese debate, no se me escuchó a mí el análisis que formulé. ¿Y yo por qué tengo que hacerme cargo del muerto, por favor, por ponerle en esos términos? La participación es voluntaria, todos participamos, los bloques legislativos se convocan con la suficiente antelación, todos tenemos la opción de ir o no ir. Si vamos, participamos, defendemos nuestras tesis y perdemos en el debate, pues tenemos que asumir la disciplina partidaria, como es hoy y como ha sido en el pasado. Esto es parte de un valor que tiene la democracia ecuatoriana y que ha tenido siempre. El tener una disciplina partidaria que implica posesionar determinadas tesis, creo que es importante. Cuando en el debate se pierde al interno de nuestro movimiento, pues es parte de la lógica política, porque si no, imagínense, queremos volver acaso al camisetazo. Yo no estoy de acuerdo con un tema y tengo que cambiarme de camiseta. Creemos que ahora el pueblo ecuatoriano está muy cerca
de lo que es esta ética en la política. Y rechazamos los camisetazos, rechazamos el oportunismo y creo que hay que profundizar el debate y profundizar las ideas con las cuales uno debate. A veces la percepción de que el presidente es el que ordena es equivocada. Al interno hay un profundo debate, hay muchos temas cuando llegan las normas que cambian al final de esa norma que es aprobada y es en función de esas contradicciones que existen. Recordemos que nuestro movimiento tiene fuentes diversas de miembros. Venimos muchos de los movimientos sociales. Por eso es movimiento, ¿no? Exactamente. Otros vienen de partidos políticos y tenemos diferentes lógicas en el análisis y en función de ello buscamos. ¿Cuál es la ideología de este movimiento? Es un movimiento de izquierda, es un movimiento que busca generar un país mejor. Yo quiero un país mejor para sus hijos, para los nietos, que podamos... Ese es el planteamiento. Y para nosotros el modelo... No es fácil decirlo, quizás sí, pero es importante que ese modelo sea coherente con estas líneas. Si nosotros queremos un país mejor para nuestros hijos, tenemos que generar políticas que fortalezcan la educación, elevar la educación, invertir en educación, creo que debe ser un elemento fundamental en el debate. Aquellos políticos, aquellos que van a las candidaturas y no hablan de educación, nos están engañando. No podremos tener un país distinto jamás si no nos educamos y no educamos a nuestros hijos. Bien ubicado el titular de Alberto Acosta Burneo, señor economista Washington Herrera, señor Marcos López en la ciudad de Guayaquil, porque no podemos monopolizar regionalmente este tema que es muy, muy significativo. Alberto Acosta Burneo menciona, economista, que para las culturas andinas el tiempo es circular, en donde la historia es una repetición sucesiva de ciclos. Y eso hemos comprobado en el tránsito ideológico de los gobiernos ecuatorianos desde hace unos 40, 50 años. Bueno, hubo esa interrupción militar de carácter dictatorial o no tan apegada a un estatuto normativo. Pero lo importante, dice, es que en los 70 hubo un boom petrolero. Allí comenzaron a idealizarse o más bien a pragmatizarse las mejores aspiraciones de equilibrio socioeconómico para la población. Entonces vinieron en los 70 con Rodríguez Lara, el primer gobierno de Roldós no pudo ser ejecutado porque ya el general Rodríguez y el triunvirato militar habían terminado, más el concurso de algunos, digamos, intervinientes de carácter civil, que no se van a hacer los locos, porque ellos estuvieron allí asesorando a esos dos gobiernos, pero la cosa fue para mal. Igual el boom terminó, y los que heredaron, bien decía el presidente cuando usted fue su secretario de Administración General, el doctor Borja, el presidente Borja decía, uno no se escoge lamentablemente el momento en que uno quisiera ser presidente de la República. Le tocó la otra parte, justamente la parte en donde ustedes tuvieron que hacer lo que este momento el mismo gobierno del presidente Correa está haciendo, pero por quedarse en exceso casi una década. De lo contrario, ya hubiera salido con buenas calificaciones los primeros periodos. Hablo de esa manera. Entonces, yo lo que digo es, las privatizaciones llegan justo cuando la temporada no es la adecuada para vender. Esta es la parte que quiero que se digne analizar desde Quito, usted, y desde Guayaquil, Marcos López. Tenga la bondad, economista. Estamos viviendo nuevos tiempos. Estamos viviendo un país con 100.000 millones de dólares de Producto Interno Bruto. Estamos viviendo un país con una población mejor educada que hace 20 años. Estamos viviendo
un país con una clase media que ha crecido, con un número menor de pobres. Estamos viviendo un país mejor educado. Estamos viviendo un país en donde hay 10.000 jóvenes estudiando en universidades de excelencia. Estamos viviendo en un país que ha podido hacer exportaciones no petroleras crecientes. Estamos viviendo un país con un problema estructural muy fuerte, que no han habido nuevas producciones en este siglo que las que han habido en el siglo pasado. Pero es un país distinto. Yo creo que hablar de los ciclos andinos es un poco exagerado, porque el país no es solamente los Andes, el país es el litoral, el país son los Andes, el país es la Pero es Amazonia. una comparación. Pero de todas maneras, a mí me parece que estamos en este momento tratando de salir adelante de una situación muy complicada por dos razones: por la baja del precio del petróleo y por el gasto exagerado del gobierno actual. Esas son las grandes causas. Entonces, salgamos de ahí. Mucha gente dice, bueno, recortemos todo el presupuesto de gastos corrientes. ¿Qué quiere decir eso? Mandemos sacando a todo el mundo, que desaparezca la gente. Eso no puede ser. ¿Por qué? Porque no está cuando de acuerdo. disminuye la demanda de bienes, cuando disminuye el consumo de bienes, ¿qué es lo que disminuye? Obviamente la producción de bienes. Entonces, los bancos ya no tienen quien les pague los créditos, los productores ya no tienen a quién vender. En esto hay que ser muy cauteloso. Es fácil decir, manden sacando a todo el mundo, rebajen así. No es así. Las empresas privadas tienen que mantener a su personal calificado, experimentado. Las empresas privadas tienen que, en estas épocas difíciles, programarse o proyectarse una rentabilidad menor que en la época de vacas gordas. Tienen que ser más productivos, tecnológicamente mejores. El obrero tiene que producir más en las 8 horas de trabajo. ¿Ustedes tiene que hicieron trabajar lo mismo? 8 horas de 60 minutos. Economista, ¿ustedes hicieron lo mismo? Nosotros recibimos un Porque gobierno ustedes, con 320 millones de dólares de saldo rojo en la Reserva Monetaria Internacional. Negativo, porque sí. el señor Febres Cordero se gastó todo y más. Ya. Menos 320 ¿Y el millones. próximo presidente del durante Ecuador 3 para años, que intervenga? Gonzalo, durante 3 años del gobierno de Borja no importó un solo automóvil. Sí. Eso es la austeridad. El doctor Borja bien- nos ha dicho aquí un montón de veces. Eso es la autoridad, eso es austeridad bien hecha. Y yo lo que quería conocer es el punto de vista que tenga Soledad Buen Día respecto a cuál es el país que económicamente, incluso con qué modelo le dejan, con qué modelo el otro puede venir a continuar, si queda completamente endeudado, si queda en una situación horripilante, desde todas las cuentas hay déficits, hay cosas que no están claras, eso es lo peor. Etcétera, etcétera. ¿Para qué me voy a detener? Solamente pase revista a usted desde la memoria a todo lo que le han dicho en las 2 últimas semanas. Gonzalo, primero señalar y coincidir con el economista Herrera que este es un país que ha cambiado. Hoy hay menos pobres, 1.900.000 ecuatorianos salieron de la pobreza. Hoy existen mejores condiciones. Salieron, pero han vuelto. Las cifras El doble. son absolutamente claras. Yo le puedo mandar, Gonzalo, para que usted las pueda ver. Y creo que el desear que así fuese no ayuda al país. Yo creo que hay que pensar en el país que queremos, en el país, independientemente de cuál sea el gobierno. Yo creo que muchos políticos deberían ir a hacer este feriado solidario y sensibilizarse un poco y aprender de aquellos que están levantándose en Pedernales, en Jama, en Canoa, en Puerto Viejo, porque creo que eso nos va a permitir entender que la escala de valores no es la ganancia, que la escala de valores debe ser enfocada en función de cómo podemos estar todos mejor. Y no yo estar súper bien y el resto no. Creo que este es el modelo que estamos dejándole. Un país en donde hay muchos más
que están mejor, donde el Ecuador tiene condiciones distintas, donde no se ha gastado mucho, donde se ha invertido en educación, donde se ha invertido en salud, donde se ha invertido en hidroeléctricas, donde se ha invertido en carreteras, donde se ha generado unas condiciones para que la inversión extranjera pueda venir. No van a venir a invertir en un país que no tiene carreteras, que no tiene servicios de Internet, que no tiene condiciones para generar productividad y producción. Creo que estamos dejando un país donde falta mucho por hacer. Evidentemente, donde quizás algunas cosas se puedan hacer mejor. Claro que sí, siempre será perfectible en función de un objetivo. Y ese objetivo debe ser los ecuatorianos y ecuatorianas. Hoy dejamos un país donde existen dificultades económicas en este momento, en un año cuando el presidente Correa entregue el gobierno, seguramente serán mejores en función de las acciones y las normativas que estamos impulsando. Creemos que el Ecuador siempre tiene que seguir adelante. Creemos que es fundamental valorar lo que se ha hecho, corregir aquello que se ha hecho mal de manera absolutamente crítica, autocrítica y fundamentalmente ver quién son los que mandan en este país. En este país deben mandar las grandes mayorías, no podemos volver al control de pequeños grupos económicos. No creo que sea bueno para la salud del ecuatoriano y ecuatoriana volver a aquellos que controlaban el país, eran ciertos grupos de banqueros relacionados con ciertos medios de comunicación. Creo que eso es el pasado. Yo creo que hay que avanzar y en ese avanzar vamos a ganar todos los ecuatorianos. Yo les pido disculpas, tengo que retirarme por otro compromiso. Solamente con un punto de observación. Con mucho gusto. No, ni Lenin ni Glass van a pagar la cuenta de lo que le acabo de escuchar. Es el otro alternante en la campaña electoral, el de la oposición actual. ¿Quién será el que gane las elecciones? Pero ustedes dan por descontado que no serán del partido 35. Nosotros consideramos que es el pueblo ecuatoriano en el 2017 quien tendrá la última palabra. Hemos trabajado en función de las grandes mayorías y serán esas grandes mayorías las que se pronuncien. Tenemos grandes cuadros como Lenin Moreno, como Jorge Glass, como otros compañeros que seguirán la posta del pronunciamiento. Yo solo le hacía acuerdo. Aquí lo importante es que el país avance y que podamos generar de manera adecuada, con seriedad, con profesionalismo, las políticas que nos lleven a ese camino. Gracias. Disculpen, muchas gracias. Que esté muy bien. Señoras y señores, Guayaquil tiene la palabra. Marcos López, economista, buenos días. Buenos días con todos los oyentes. Buenos días, Fernando. Mire, Gonzalo, lamentablemente ya la asambleísta tiene que retirarse. Nos habló de un país que nos dejan, un país muy parecido al que nos dejó la dictadura militar, con mucho concreto regado en el país, con mucha deuda, y un país incapaz de reaccionar ante un choque externo. Eso es lo que nos dejan, ese es el país que nos dejan. Igualito, porque mucho se hablaba de la capacidad del general Rodríguez Lara. Sin embargo, fue la dictadura que con 100.000 barriles de petróleo de producción diaria y con un precio no más allá de $20 nos dejó de refinería. Este gobierno no ha sido capaz, con precios de $80 de promedio y con 500.000 barriles de producción diaria, no ha sido capaz de dejarnos una refinería. Cada vez que se le habla al presidente de la República sobre el tema de inversiones y sobre el tema del gasto de inversión, el presidente de la República lo único que hace es que dice que gracias a toda la inversión que se ha hecho, se puede salvar el tema de Manabí, ¿no? Lo cual no es tan así. Son apenas, desde el punto de vista, es la más grande desgracia a nivel de personas, y lamentamos eso en el alma, pero a nivel de impacto económico no tiene nada que ver este terremoto en Esmeraldas y Manabí en cuanto al impacto económico. Por ejemplo, si lo comparamos con el niño del 83 o si lo comparamos con el niño del 87, el niño del 83 arrasó todo el sector productivo de la costa, Camarón,
algodón, banano, cacao, café, arrasó todo la red vial de la costa, arrasó toda la red vial de la Sierra Centro. Entonces el impacto económico de esa época fue muchísimo mayor al que estamos viviendo hoy. Hoy lo que estamos viviendo, este país que nos dejan, es un país de un modelo económico que fracasó, un modelo económico que no supieron hacer las tareas cuando debieron hacerlas, donde la Asamblea Nacional no ha hecho y las autoridades no han hecho lo que debieron haber hecho. Se vendió el Banco del Pacífico Miami. ¿Alguien ha preguntado por qué se vendió el Banco del Pacífico Miami? ¿Alguien ha preguntado cuál es la valoración del Banco del Pacífico Miami, si se ganó o se perdió plata en esa negociación? Después de haber hecho la negociación, se revisaron los por qué. ¿Por qué el Banco Central del Ecuador en su momento no vendía el Banco Pacífico Miami? Cuando yo fui miembro del directorio del Central no se vendía por separado. ¿Por qué? Porque esa era la joya de la corona y había que vender todo íntegramente para obtener el mejor valor de venta del Banco del Pacífico. Y cuidado que me digan ahora que son razones ideológicas las que los obligan a vender el Banco del Pacífico porque no podían tener gente ecuatoriana en el exterior poniendo su dinero, porque hasta el presidente de la República ha puesto su dinero en el exterior comprarles un departamento en Bélgica. Así que los negocios hay que hacerlos donde estén en el mundo, porque se podía recoger en el Banco Pacífico Miami el dinero de los ecuatorianos para poderlo regresar al Ecuador a través de créditos internacionales que se podían dar para el mismo sector en el Ecuador. Entonces ese es el Ecuador que nos dejan. Perdone, Marcos. No es que se le dice al presidente que deje de hacer las escuelas, los colegios, los hospitales, eso no. Lo que se le dice al presidente es por qué no se pensó en el Aromo y no se desperdiciaron 1.200 millones de dólares que están allí botados. ¿Por qué no se pensó en el aeropuerto de Santa Rosa y Tena y hay más de 200 y pico de millones de dólares allí botados? ¿Por qué no se pensó en el edificio de UNASUR que vale cerca de 40 millones de dólares que no se debió haber hecho? ¿Por qué hay una burocracia gigantesca que no le ha agregado absolutamente un gramo de valor a la economía ecuatoriana y que la siguieron manteniendo durante toda esta época? Esos son los gastos que se le dice al gobierno que no debió haber hecho, y esos son los fonditos que en este momento nos hubieran permitido reconstruir los 95 kilómetros de carretera, que es lo que se ha dañado en este terremoto. ¿Usted comparte la expresión en crónica que han hecho grupalmente los Pelagatos, la redacción de los Pelagatos, manifestando que el terremoto prácticamente salvó a Correa? ¿De qué le salvó? No sé si usted tenga algún filo de análisis por allí. Le salva políticamente para echarle la culpa a alguien, porque eso es la tónica que ha tenido el gobierno desde el inicio. Siempre la culpa la tiene alguien. La tuvo la bancocracia, la tuvo la partidocracia, la tuvieron después los sindicatos petroleros, las mafias petroleras, la tuvieron los ladrones, los evasores de impuestos, la tuvieron los precarizadores de la mano de obra. La culpa siempre ha sido de otro, nunca ha sido del gobierno, ¿no? Nunca ha sido del gobierno la culpa. Se le está diciendo, por ejemplo, se le está diciendo sobre el dinero electrónico, no emita dinero electrónico. Sin embargo, ahí está el dinero electrónico, ¿no? Así que eso es un poco lo que quería comentarles, Gonzalo. Yo también lamentablemente tengo un compromiso con otra emisora y me están llamando ya en este momento. Atiéndales. Me hubiera gustado poder atiéndales, Marcos, un poco más en el tema. Ya habrá chance, ¿ok? Ok, gracias, Gonzalo. Un abrazo. 7:57 de la mañana. En breves instantes, el alcalde de Quito. Economista Washington Herrera. En definitiva, estamos con un montón de presiones y lo está administrando el país y sus líderes, digamos, primero, sin mayor entusiasmo, segundo, con un desconocimiento por la cantidad de visiones y de cifras, especialmente en el plano estadístico. No hay coincidencias, hay más bien
circunstancias que hablan números uno, aritmética distinta a otro, hasta en el mismo gobierno. Estamos apurando gestiones rápidamente en términos de vender los activos del Estado. Y eso es lo que nos preocupa tremendamente, porque de esta manera, en un instante, nos vamos a quedar a la vuelta de un semestre sin dónde apoyarnos, porque los mejores activos van a ser adquiridos, inclusive porque no tienen mayores dificultades para ser enajenados. En cambio, los que vengan van a reclamar por diferentes metodologías y formatos que se van utilizando para esa venta. ¿No tiene usted, economista Washington Herrera, la posibilidad de entregarnos un enfoque, un modelo, que ya nos dijo de comienzo, pero para que quede súper bien ejemplificado, los activos de mayor demanda y los activos de menos demanda, ¿no le parece que tienen que ir como cuando en un almacén no se ejercita por remate? Porque eso es ir a perder. Sino en una mixtura seguramente con países que pueda recomendarnos la historia, no con particulares de los cuales no conocemos, sino unas inmensas ganas de hacer buenos negocios con el Ecuador. Nos duele en el alma que en un momento dado estemos atravesando por una situación que no avergüenza a los que generaron este escenario. Lo que pasa es que apena al resto, pero nada más que eso, economista. ¿Y cómo hacemos para evitar que esto se convierta en un boom de negocios particulares y que después conozcamos, igual como ocurrió con el Banco del Pacífico Miami, que en el nuevo paquete accionario estaban conocidos buscavidas de nuestro país que se han hecho millonarios intermediando en cosas del Estado ecuatoriano? Yo creo que esta decisión de vender activos, unos apetecibles, otros no tanto, corresponde a una decisión política que abandona el estatismo para invitar a la empresa privada a que venga a invertir comprando estos activos. Ese es el primer punto, que hay un giro en la política económica del gobierno. Ahora, lo importante es que esa decisión tenga éxito ya en la fase operativa, que tiene que ser ventas transparentes, ventas con criterios de bien común, ventas oportunas, de modo tal que las empresas que sean vendidas puedan crecer más adelante, porque eso hace a la economía general del país. Un Banco del Pacífico que no sea lo mismo que ahora, sino que crezca. Una compañía de teléfonos que no sea lo que es ahora, sino que suba en su captación de clientela. Las hidroeléctricas tienen que ser manejadas de tal manera que puedan abastecer técnicamente y exportar energía a Perú y Colombia en cantidades más grandes que las que ahora están exportando en cantidades pequeñas, pero ya vendrán más hidroeléctricas que necesitarán vender porque el mercado ecuatoriano le va a quedar pequeño. Es decir, todo eso tiene que asegurarse que sea bien hecho, porque vender mal es mejor no vender. Así es. ¿Qué nos quedó del boom? Del boom yo creo que hay lo que acaba de decir la asambleísta me impresiona mucho, no sé si sea tanto, el hecho de que 1.900.000 ecuatorianos han dejado de ser pobres. Eso es muy importante, eso es muy importante. El hecho de que 10.000 jóvenes estén estudiando en universidades de excelencia por primera vez, eso es muy importante.
el hecho de que las Pero personas usted puedan convalida las utilizar la cifras. plataforma tecnológica Ya, digital. pero usted convalida las cifras, digo. No, que yo son no convalido. Yo me 10. refiero a las cifras que acabo de escuchar. Me parece que es una cifra muy importante. Habrá que ver si la asambleísta claro, tiene la cifra correcta. Yo no estoy en capacidad de discutir en este momento. No sería honesto de mi parte cuestionar, no tiene... pero es una cifra muy importante. ¿Y qué viene a esto? Aquí 1.900.000 de ecuatorianos que han salido de la pobreza no regresen a la pobreza. Ese es el punto. Que no regresen a la pobreza, que no haya retroceso social, que haya la suficiente inversión para seguir educando a la gente pobre del Ecuador, que haya la suficiente inversión para curar las enfermedades, para prevenir las enfermedades, que no haya desvíos para gastos innecesarios, que se siga haciendo lo bueno que se ha hecho y se corrija lo malo que se ha hecho. Porque esto le interesa al gobierno, le interesa al presidente, le interesa al partido para entregar un país lo mejor posible dentro de las circunstancias. Porque eso conviene al país en general. No nos conviene que se entregue un país en soletas. ¿Y a usted qué le parece una cantidad bastante apreciable de empresas mixtas que se generaron, por ejemplo, en esos acuerdos muy generosos de parte de Ecuador en la época del presidente Chávez, presidente de Venezuela? Estoy acordándome de Sacha y estoy acordándome del Aromo, de la nueva refinería. Entonces, de golpe y porrazo, 49% para Venezuela. Y nos ponemos a revisar el apoyo económico o empresarial o técnico o de alguna otra conveniencia significativa que haya tenido la agenda venezolana en favor de estas apenas dos obras que viene a la memoria del periodista. Sacha, 49%, un gran campo. Usted sabe que es un gran campo. Y el Aromo, usted ve, mandaron a hacer una gran cancha de fútbol y ahí se han quedado. Ahora con la novedad, terrible novedad, de que el señor ingeniero Hugo Yepes, el principal geofísico con que cuenta el país, dice que está en un epicentro prácticamente de sismicidad, pero que puede terminar con cualquier infraestructura que se ubique allí. Ni siquiera se han comedido en solicitar un estudio de suelos. Era un apuro por hacer seguramente dinero con los chinos, no sé cómo estaría la situación. De esto no dan razón, economistas, no da nadie razón. Se hacen los desentendidos. Entonces, esto sí duele, pues. Y todavía con esto, ¿qué es lo que van a vender? ¿Una cancha de fútbol? Con estos informes de que la estructura del suelo es sísmico por excelencia y que allí cualquier infraestructura, ¿quién va a comprar eso? Si y con toda razón, el científico dice, perdonen, pero eso está en un epicentro sísmico terrible. ¿Cómo van a meter dinero allí? No está hablando de los que podrían estar metiendo dinero, chinos o cualquier otro país, sino que nosotros mismos ya hemos metido 1.200 millones. Y esto va a pasar así porque sí. No hay un examen, una investigación exhaustiva para que podamos saber, por lo menos los ecuatorianos, quiénes cometieron estos garrafales errores. Esto es lo que duele, economista. No sé qué le parezca a usted. Bueno, yo creo que si en este país hubiese habido planificación seria, los planificadores no hubiesen recomendado la instalación de una refinería que demandaba una inversión de 12.000 millones de dólares. ¿Quién iba a hacer esa inversión? El difunto presidente de Venezuela ofreció ser el inversor, pero no pudo ser por varias razones. Yo creo que ese es un proyecto fallido.
y hay que ¿Es un enfrentarlo proyecto como tal. mentiroso también? Y hay que enfrentarlo como ilusionista. tal, como un proyecto fallido. Porque evidentemente, si el Ecuador pudiera captar crédito para hacer esa refinería, yo no gasto en refinería, yo gasto en desarrollo nacional, en tecnificar la agricultura de costa, sierra y oriente, gasto en producir industrias, gasto en dar empleo, porque una refinería no da empleo. Y el problema de este país es la falta de empleo sostenible. Empleo sostenible. Entonces, a mí me parece que ahí hubo una decisión improvisada y en este momento yo creo que, claro, el gobierno tiene que insistir el en ministro que sí va a hacer, de Recursos no quiere abandonar, tiene no mucho quiere que ver en declarar esto. proyecto fallido y pues no se va a hacer, ese proyecto no se va a hacer nunca. Peor aún con lo que ha dicho el ingeniero Yepes, porque si él tiene la razón, habría que pensar no solamente en la refinería, sino en todo territorio de Manabí y de la zona, a ver qué se puede hacer y qué no se puede hacer, porque eso es una afirmación trascendente. Gravísimo. Si eso es verdad, querría decir que no hay cómo hacer nada en esa zona. No, entonces hay que tener absolutamente cuidado. nada. Hay Así que es. tener cuidado también en ese tipo de afirmaciones, porque si a mí me dicen, señor, venga a Manabí a hacer una industria, le digo no, porque el ingeniero Yepes dice que va a haber un terremoto. Con un mapa en mano. Entonces eso también es complicado de Economista, aceptar. Yo Pero sé que Hugo Yepes hace con el mapa. Yo sé que estamos en sísmico una mano. zona sísmica, pero obviamente todas las obras habrán que hacerse con tecnología sismo resistente. Sismo resistente. Entonces hay que tener cuidado en propalar la idea de que no hay cómo hacer nada ahí, porque podría haber un terremoto nos después de 30, perjudicamos 40, nosotros 50 mismos, años. dice Lo usted. que hay que decir es que hay que hacer todo sismo resistente, tecnológicamente resistente. El para Ecuador seguir ha adelante, si no sido, sería ha una sido desgracia el para esa Ecuador ha población. sido sismo resistente con esta gente. Créame, 8:10. Economista, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hasta siempre. Hasta siempre. Yo nací en este país llevar alegrías y dolores.